Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a otro estudio bíblico a través de la página Cristianos Unidos y de la página Hermana Mónica Lara. Sean bienvenidos quienes están conectando en este momento. Les saludamos hasta Colombia, Argentina, todo Sudamérica, Ecuador, Chile, Bolivia. Les bendecimos en Costa Rica, en todos los países de Latinoamérica, todas las ciudades que nos están viendo en México, en Toluca, en Tamaulipas, Veracruz, en Monterrey. Mucha gente de Monterrey nos está viendo. Gracias, todas las ciudades de Estados Unidos también que se están conectando por ahí en Arlington, ahí en el estado de California, en varias, en Lancaster, hasta China, por ahí nos están viendo, en Australia. Bienvenidos, muchas bendiciones. Bueno, recuerden también que nuestros videos están ya en YouTube, los encuentran ahí como Hermana Mónica Lara. Y en nuestras páginas, ahí si se están conectando después, pueden ver los videos anteriores, ahí están grabados para bendición y para compartirlos, sean parte del instrumento de Dios para llevar la palabra, el mensaje a los que no le conocen y a los hermanos en Cristo también. Bueno, recuerden también que nuestros temas son seriados, así que les invito a ver el tema de la semana pasada, a recordarlo. Hoy tenemos el tema Una salvación tan grande, parte 2, y para que pues este estudio tenga más sentido y puedan ver detalladamente de lo que estuvimos hablando, les invito a que lo consulten ahí en nuestras páginas. Bueno, estuvimos hablando de que Dios preparó al Salvador del mundo por amor a nosotros. Cuando el hombre pecó y quedó destituido de la gloria de Dios, ahí Adán y Eva, todos heredamos esa naturaleza caída y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo ya había sido preparado como nuestro Salvador. El mismo Dios se hizo hombre, se despojó de su divinidad y vino a esta tierra haciéndose hombre y dándonos una salvación tan grande. En Juan 3:16 vemos que dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como hablábamos el viernes pasado, la salvación es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y si bien realmente el ser humano no podemos con nuestro cerebro comprender una salvación tan grande, sí podemos recibir la palabra de Dios, la que ha sido revelada para que comprendamos todo lo que Jesús nos ha dado a través de esta obra redentora. Recordemos que en la celebración de la Cena del Señor, de la Pascua, de la última Pascua que Él celebró con sus apóstoles en esta tierra, Jesús tomó el pan y la copa, y como dice la palabra, tomó el pan, no cualquier pan, decíamos la semana pasada, y no cualquier copa, sino la copa de la redención. Ese es el nombre que tiene la copa en este rito de la Pascua judía, porque esta Pascua había sido preparada para que Jesús la cumpliese. Y esta sangre que se derrama es el nuevo pacto en la sangre de Jesús.
Este nuevo pacto es el que Dios hizo. Por eso ya no hay sacrificios, por eso ya no hay pactos diferentes de Dios con el hombre. Ese es el nuevo pacto de Dios con nosotros, porque Jesucristo vino a redimirnos. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. No nada más lo cubre como antes con los sacrificios. Jesús verdaderamente quita nuestro pecado ante el Padre y nos abre el camino a la presencia del Padre. Jesús solamente es el que podía salvarnos derramando su sangre en la cruz. Nadie, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Entre Dios y el ser humano. Recordemos que cuando dice la Biblia los hombres, habla de hombres y mujeres, niños, adultos. Todo el ser humano está incluido aquí, en esta expresión. Pero nadie más que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y es nuestro Salvador cuando le confesamos y cuando lo amamos con todo el corazón y lo obedecemos. Ahora, a veces hemos pensado que, bueno, Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz, pero cuando leemos las Escrituras vemos que Él derramó su sangre en diferentes lugares durante este tiempo, estos días que Él fue aprehendido, fue tratado como un delincuente, que fue torturado y que fue llevado a la cruz del Calvario. Todo ese tiempo Él estuvo derramando su sangre. La Biblia le llama a Jesús el postrer Adán y le dice que el postrer Adán, que es Jesucristo, es el espíritu vivificante, el espíritu que nos da vida. Esto lo pueden encontrar en 1 Corintios 15:45. Pero además decíamos que la salvación es tan grande que no se limita a darnos y a garantizarnos nuestra entrada al cielo, al reino de los cielos. Jesús es el reino de los cielos, pero no solo nos garantiza que vamos a entrar al cielo, que estamos salvos de la ira de Dios, del fuego eterno. No es solo eso. La salvación nos da acceso a la vida eterna, pone en nosotros la vida eterna, que es Jesucristo mismo, y abre estas bendiciones que Adán perdió. Por eso Jesús es el postrer Adán, porque recuperó esas bendiciones que Dios había dado sobre Adán y Eva, y que Adán y Eva perdieron cuando desobedecieron a Dios, y vino la muerte espiritual, la separación con Dios, y vino la muerte física que implica todos estos desastres y estas cosas terribles que vemos en la tierra, en este mundo. Porque la muerte viene por causa de la enfermedad, por causa del hambre, por causa de la violencia, por causa de los homicidios, de toda estas tinieblas que vive el mundo, porque está este planeta bajo la maldición de Dios. Y todo esto que estamos viviendo, el Señor quiere librarnos, quiere salvarnos, quiere que vengamos y nos arrepintamos y seamos transformados en hijos. Ahora, este tiempo que estamos en la tierra es para que el Señor, Él hizo a Adán y a Eva conforme a su imagen, pero ellos perdieron esa imagen, y entonces la naturaleza caída es lo que impera en el ser humano. Por eso tanto pecado, por eso tanto desorden, y por eso ninguno buscamos a Dios. Es Dios el que nos busca, es Jesucristo el que va y nos llama y tiene misericordia de nosotros, y hoy es el día en que está buscando tu corazón. Así que cuando nosotros venimos a Jesucristo, Él nos transforma, Él nos da autoridad de ser sus hijos, y cuando el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos lleva a ser santos, obedientes, a amar a Dios sobre todo y sobre todas las cosas y sobre todas las personas,
entonces somos sus hijos. Y esta salvación se manifiesta con la gloria de Dios a través de nuestra vida y en nuestra vida. Y cuando nosotros venimos al Señor, verdaderamente Él empieza a avanzar, a transformarnos con su palabra, como dice la Biblia, que renueva nuestro entendimiento, nos da la mente de Cristo y nos empieza a transformar a su imagen, con el carácter de Cristo, con los pensamientos de Cristo, con su mente. Empezamos a cambiar nuestras actitudes, a tomar las decisiones correctas. Todo esto fue ganado en la cruz. Todo esto y más cosas que vamos a aprender hoy. Y así como la salvación es mayor de lo que pensamos, también la redención de Jesucristo nos hace a nosotros mucho más que un grupo de religiosos que se sientan los domingos a escuchar un mensaje y que viven su vida en derrota o en mediocridad o en tibieza. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, somos la novia que está esperando al amado para las bodas del Cordero. Nosotros somos el pueblo de Dios y somos el ejército de Dios. Somos mucho más. La salvación nos hace reyes y sacerdotes. Quiero que vayamos a Apocalipsis 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro. Y esto le están hablando a Jesús. Esto se refiere a Jesucristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es como el Señor se refiere a su iglesia, a sus hijos. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Jesucristo pagó con su sangre, como decíamos, no solamente para llevarnos al cielo, eternamente estar en su presencia, sino para reinar en esta tierra, para ser reyes y sacerdotes aquí. Cuando Él venga y cuando Él reine en esta tierra, reinaremos juntamente con Él. Pero también nos trajo aquí para establecer su reino. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios, somos su pueblo. Miren cómo nos habla el Señor en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estamos aquí solamente esperando a que el Señor venga y a que el Señor regrese por su iglesia o que nos muramos para poder ir al cielo. No estamos aquí solamente con los brazos cruzados y viviendo en derrota y en miseria y en mediocridad, como gente tibia. No estamos puestos para eso. Miren cómo el Señor nos habla. Ahora somos sacerdotes. Pero quiero aclarar algo. No somos sacerdotes por la descendencia levita. Algunos en algunas congregaciones hasta se ponen ese título cuando dirigen la alabanza. Son los levitas y los cantores. La palabra de Dios en Hebreos 7:17 nos dice que nuestro sacerdocio viene de Cristo, que fue hecho sumo sacerdote. Dice, pues se da testimonio de Él, hablando de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ya no venimos por el sacerdocio de Aarón, por eso fue terminado el orden sacerdotal, por eso los ministerios en la iglesia ya no son bajo un orden sacerdotal, sino bajo un orden apostólico. Los 5 ministerios funcionando ahí en la iglesia de Jesucristo, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Así lo habla el Señor en Efesios 4. Pero el sacerdocio ahora nos ha sido dado a todos los que somos sus hijos. Ahora todos, ya no nada más los que venían del linaje de David son reyes, porque Dios prometió a David que su linaje serían reyes, y Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores, sino que de Jesucristo también nos viene ese linaje escogido, el real sacerdocio. Ahora somos reyes y sacerdotes por el ADN divino, y por eso todos los hijos de Dios tenemos un propósito y un ministerio en las naciones. Los ministros que acabamos de mencionar, los 5 ministerios de autoridad, y los quiero repetir, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, fueron instituidos por Jesucristo para enseñar y dirigir a su iglesia, para vestir a su novia con esas vestiduras sin mancha ni arruga, y para capacitar a su ejército, para que crezcamos juntamente, para que maduremos, para que seamos y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Para eso estamos los ministros hacia el interior de la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia completa de Jesucristo, cada hijo de Dios, tenemos un ministerio. No nada más los que predicamos tenemos ministerio. Cada uno tenemos un ministerio. Hemos sido llamados a hacer luz y a anunciar a Jesucristo, que es la luz del mundo. A reflejar esa luz de Jesucristo donde nos ha puesto. Por eso es que recibimos la salvación. Allí en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en el gobierno, los que trabajan en el gobierno, en la educación, los que son maestros, los que tienen empresas, cada uno, los que hacen trabajos más sencillos, o que son obreros, o que son artesanos, todos, absolutamente todos, desde el menor hasta el mayor, tenemos ese ministerio, ser la luz del mundo y la sal de la tierra, como leímos en un principio. Somos los agentes del cambio que Dios usa en sus manos como instrumentos escogidos para establecer su reino en esta tierra. Tú y yo no podemos permanecer simplemente sobreviviendo. Nosotros tenemos el ADN divino, nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es la vida eterna, que es Jesucristo, y tenemos que hacer el cambio en este planeta. Muchos cristianos y muchos creyentes solo se dedican a criticar desde su iglesia local, porque el pastor no hace lo que ellos creen que está bien, porque el hermano se equivocó, y luego se siguen con su familia y luego terminan con el gobierno. Nosotros no estamos para estar juzgando y estar quejándonos. Los hijos de Dios estamos para hacer cambios en esta tierra. Venimos a hacer luz, venimos a alumbrar. No sirve de nada una lámpara que no da luz. No es más que un adorno que al final se empolva y termina desechándose. La misma sal, dice la Biblia, que no sala no sirve para nada. Nosotros
No podemos estar esperando cuándo viene Jesús, como cuando los apóstoles le vieron subir en las nubes y se quedaron viéndolo. Y los ángeles les alertaron, muévanse, o sea, tienen cosas que hacer. Tenemos nosotros un ministerio, tenemos que alumbrar. Allí donde estás, en la casa, peleando en oración la batalla de la fe por la conversión de tu esposo, por la conversión de tu esposa, de tus hijos, de tus vecinos, siendo testimonio de amor, siendo testimonio de fe. Ahí en el trabajo donde estás, siendo el mejor de los empleados o la mejor de las empleadas, con un corazón manso y humilde, dejando que Cristo se manifieste a través de tu vida. En el gobierno, los que trabajan ahí en los diferentes gobiernos en sus países, siendo íntegros, dando testimonio de santidad. Ahí en tu empresa donde estás, si eres un jefe, dando ejemplo de cómo se trata a los empleados, de cómo se pagan sueldos justos, de lo que Dios nos está demandando. Si estás en la escuela como niño, como joven, siendo ejemplo, como nos habla el Señor ahí en Timoteo, de fe, de santidad, de obediencia, de amistad. Si eres un profesionista, dando todo por ser ejemplo, de servir a los demás con tu profesión, así seas un médico, seas un carpintero, seas una maestra, seas un abogado, sé ejemplo de servicio como Cristo vino a servir y se dio a sí mismo por su iglesia. Recordemos que las tribulaciones son pasajeras y sirven para probar nuestra fe y fortalecer nuestro corazón. Y también sirven para quitar lo que a Dios no le agrada. Dios nos mete al horno de fuego, Dios nos manda al desierto para ser probados y para limpiarnos y para quitarnos todo eso que a Él no le agrada. Pero recordemos también que Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Jesús recuperó nuestra bendición. ¿Recuerdan cuando hemos estado haciendo referencia a Deuteronomio 28? De Génesis a Apocalipsis, la Biblia habla de quién es Dios, de qué es lo que Dios espera de nosotros, de quiénes somos para Dios y también de las bendiciones que vienen para los que le obedecen y las maldiciones para los que le desobedecen y lo rechazan. Ahí hablábamos que Deuteronomio 28 es un muy buen resumen donde nos podemos dar cuenta por qué el mundo está en esta situación. Pues Jesucristo venció al mundo y toda la maldición que Dios le dio a Adán y a Eva y toda la maldición que Dios derramó sobre esta tierra. Jesucristo venció a la muerte y todo lo que esa muerte conlleva, como hablábamos en un principio. Primera de Corintios 15, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verso 54. Sorbida es la muerte en victoria. Jesús venció a la muerte. Jesús aplastó la muerte que había sido decretada contra el hombre y la mujer, contra todo el ser humano. Por eso en Cristo tenemos la vida eterna. Ahora vamos a recordar esos lugares donde Jesús fue derramando su sangre con un propósito específico. Les recuerdo que vean la primera parte donde hablamos del huerto de Getsemaní. Ahorita los vamos a recordar, pero donde hablamos un poco más detallado de los dos primeros puntos. El primer lugar donde Jesús derramó su sangre fue en el huerto de Getsemaní.
Lean ahí Mateo 26, del 36 al 44. Yo voy a leer el verso 39. Es cuando Jesús, después de celebrar la Pascua, va a orar porque está en una verdadera agonía de sufrimiento, sabiendo lo que venía para él, lo que tenía que cumplir con esa copa de la redención, como hablamos. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, la copa de la redención, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús recuperó nuestra voluntad. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron esclavos del pecado. Ahora somos libres para servir al Señor, como dice Romanos, para servirle voluntariamente y para tomar nuestra voluntad, no seguir siendo esclavos del pecado, sino tomar el control de nuestra vida y obedecer a Dios y hacer uso, ahora sí en libertad, de nuestro libre albedrío, para tomar las decisiones correctas y para hacer lo que Dios quiere y lo que nos conviene. Y lo único que nos conviene es es la voluntad perfecta de Dios. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, número 2. Vamos a Mateo 26, verso 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ya lo habían detenido, ya lo llevaban cautivo y se burlaban de él y lo golpeaban. Y cuando uno recibe un golpe, la sangre se derrama dentro de sí. Aún golpes internos que causan muerte, es porque la sangre se derrama en el mismo cuerpo. Y eso es lo que pasó con Jesús. Esa sangre que se derramó, esos moretones que se formaron en su cuerpo, a ti y a mí, nos dio la salvación sobre nuestras heridas, los golpes que recibimos en el alma. Cada golpe que recibimos tú y yo, nuestras heridas internas, las ofensas, la traición, el desamor, el abandono, el rechazo, todo lo que nos nos entristece y nos daña nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro corazón. Jesucristo ya pagó por esas heridas. Pagó para sanar tu corazón y el mío, y también pagó para que perdonemos, porque dice el Señor que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Él nos perdona. Pero cuando Jesús, estando ahí en la cruz, volteó y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ese perdón sobrenatural que solo viene de Dios, ese perdón puede llegar a tu corazón hoy, en este día, para que puedas perdonar eso tan grave, esa traición, esa vejación. Tal vez alguien te violó, tal vez alguien te ha golpeado brutalmente, tal vez alguien te traicionó o te abandonaron. Hoy es el día que el perdón sobrenatural de Dios llega para tu vida y tú puedas perdonar. Ahora, el tercer lugar donde se derramó la sangre de Jesús fue en el poste de la flagelación, donde lo azotaron. Veamos donde dice, vamos a Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Jesús fue detenido, además después de que lo golpearon y se burlaron de él, escupían en el rostro y hacían cosas horribles, ofensas terribles, también lo ataron a un poste y lo golpearon con un látigo, látigos que tenían en la punta como unas pedazos de plomo o pedazos o semillas o cosas que les ponían. Recordemos que los romanos eran verdaderas máquinas de terror, verdaderos torturadores que llegaban y arrasaban a los pueblos completos y lo golpearon con esa hazaña, con ese látigo, y se le desprendía la carne y cuando la carne se desprende y se abre, se forman llagas. Jesús recuperó nuestra salud, nuestra sanidad con su sangre preciosa. Él vino a sanarnos. Recordemos que Jesús, ahí en Mateo 12:15, dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí cuando empezaron a hablar mal de los religiosos y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús vino a sanarnos y habla de sanidad física. Jesús recuperó nuestra sanidad. Jesús, la palabra de Dios dice en Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y tal como dice aquí, los curaré, y Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, no quiere decir que los cristianos no nos enfermamos. No quiere decir que los cristianos, que el cristiano que se enferma no tiene fe. Dios quiere que tengamos fe y Él nos puede sanar cuando tenemos fe. Él nos sana. Y hemos visto milagros, yo misma he visto milagros en mi cuerpo de sanidad. A veces Jesús sana directamente como lo hacía en esta tierra. Daba una palabra y la persona sanaba. A veces la fe al acercarse al Señor, como con la mujer de flujo de sangre, el poder de Jesucristo salió y ella quedó sana. A veces Jesús ocupaba algún elemento, además del poder de Dios, como por ejemplo cuando al ciego le hizo con su saliva, hizo lodo en el suelo y luego se lo puso en los ojos y luego lo llevó a que lo bañaran ahí en las aguas del río Jordán y recuperó la vista. El Señor usa los médicos, el Señor usa los medicamentos, el Señor es el sanador. Él dice que Él es el que nos da sanidad y medicina. Pero ahora podemos nosotros acercarnos a Él para pedir sanidad por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se deteriora y eventualmente todos vamos a morir hasta que Jesús venga y por los que queden aún vivos. Pero nuestro cuerpo se va deteriorando, sin embargo el Señor nos sana. Porque Él quiere que nos movamos, que cumplamos el propósito que tenemos en esta tierra. Y quiero decirte que aún la enfermedad a veces glorifica a Dios, como el ciego que le dijeron que ¿por qué estaba ciego? Si había pecado él o sus padres, y Jesús dijo, este es ciego para que la gloria de Dios se manifieste. La enfermedad, cuando Dios la permite en nuestra vida, es para glorificar su nombre. Y hasta el último aliento de vida debemos creer al Señor. Pero también podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para pedir que el Señor nos sane. Sane a nuestros hijos, sane a nuestros familiares. Y Dios es fiel. Dios es poderoso y esa es una de las bendiciones que Dios nos da cuando somos obedientes. Así que ora al Señor. No quiere decir que si un cristiano se muere por alguna enfermedad no
No, esto no es señal absoluta de que fue desobediente. Dios también se glorifica en las personas cuando se enferman y glorifican al Señor con su vida y con su testimonio. Pero Jesús pagó por nuestra sanidad. Ahora, el cuarto lugar donde Jesús derramó, la cuarta forma en la que Jesús derramó sangre fue a través de la corona de espinas que le pusieron en su cabeza. Juan 19, versículos del 2 al 3. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. ¿Se imaginan cómo se derramó cuando alguien se hace un pequeño corte o los niños se caen y se abren un poco la piel en la cabeza? ¿Cuánta sangre se derrama? ¿Se imaginan todas esas espinas encajadas en su cabeza? ¿Cuánta sangre se derramó? La maldición que Dios dio de esta manera, vamos a ver por qué representa, qué bendición recuperó para nosotros Jesús a través de esa corona de espinas. Nada de lo que Él hizo es casualidad, no hay ningún versículo, como hemos dicho en la Biblia, que esté ocioso. Todo es palabra de Dios para nosotros. Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá, hablando Dios de la tierra, y comerás plantas del campo. Esta fue la maldición sobre el área financiera, sobre el área de trabajo de los seres humanos. Y en la tierra, antes había sido puesto Adán para labrar el huerto y todo prosperaba y fructificaba grandemente. Pero con esa maldición de espinos y cardos, fue Dios tan claro para maldecir el trabajo de Adán, para tener que sudar mucho, para tener que trabajar mucho y cosechar poco, como dice la Escritura, como una maldición. De hecho, en varias citas la Biblia se refiere a la economía o a la prosperidad de la misma manera. En Lucas 8:14 dice, hablaba Jesús del sembrador, la parábola del sembrador, y dice que la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Otra vez la Biblia hace referencia sobre los espinos, que tiene que ver y que no hay fruto, tiene que ver esto con la maldición, con la pobreza que viene a la tierra, porque Dios había bendecido a Adán para que fructificara. Había bendecido la tierra y había nacido toda especie de plantas, toda especie de animales, a tal punto que después de tantos miles de años se siguen descubriendo especies de animales y de plantas. Tal variedad y tal abundancia creó Dios. Pero cuando Él puso su maldición sobre la tierra, por eso vemos ahora tanta pobreza. La distribución de la riqueza terriblemente mal, abusando hombres de los más humildes, de los más necesitados, todo en desorden por causa del pecado. Y hay otro versículo que el Señor hace referencia a esto. Dice Proverbios 24:31, el camino del perezoso es como seto de espinos, hablando de que el perezoso no trabaja y no cosecha. Así que Jesucristo recuperó nuestra bendición económica. Esto no quiere decir ni doctrinas de prosperidad, que si no eres archimillonario no eres cristiano y cosas como esas que se han dado que son mentira. Esto no quiere decir que no pasamos por situaciones difíciles económicas muchas veces, algunos más y otros menos, pero ¿por qué Dios permite que pasemos como cristianos cuando Jesús ya recuperó esa área financiera? Porque necesitamos aprender a depender absolutamente de Dios, a saber que aunque no haya un
un centavo, un peso, un dólar o la moneda que tengas en tu país, en tu bolso, ahí Dios se glorifica y te provee. De eso se trata, la recuperación de esta bendición que Dios nos sustenta, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. También Dios nos prueba para que aprendamos a no amar al dinero y es por eso que nos da el mandamiento de pagar los diezmos y las ofrendas. Es por eso que el Señor nos prueba mucho en esta área, para aprender a depender absolutamente de Él y administrar lo que Dios nos da y a no olvidarnos de que es Dios el que es dueño del dinero y el que es el que nos bendice. Él es el proveedor. Les recomiendo que vean el estudio que habla sobre el dinero, que son una serie de varios estudios. Se los recomiendo que lo vuelvan a estudiar o que lo vean los que no lo han estudiado. Y además, además de que somos probados en lo del dinero y que Dios nos suple, lo que sí podemos hacer es acercarnos confiadamente. Lo que Jesús recuperó es que podemos acercarnos confiadamente al Señor para que nos bendiga y nos prospere. Ya no en esa actitud de limosneros, como si Dios solo nos aventara una migaja por ahí. El Señor mismo, Jesús mismo dijo que el pan era para los hijos. Ahora podemos acercarnos y pedirle con esa confianza de hijos: Señor, tengo esta necesidad, por favor bendíceme, súpleme, Señor, necesito pagar. Dios es fiel. Dios es poderoso y Él es el dueño de todo cuanto existe. Él es el dueño del oro y de la plata y Él bendice a sus hijos. Él te sustenta y Él nos prospera y nos da las bendiciones para que las disfrutemos con nuestros hijos, con nuestras familias y también para que compartamos con los necesitados. Dice la palabra de Dios que Él nos bendice para que nosotros también seamos bendición y esto produzca acción de gracias para Dios. Recordemos que estamos aquí como portadores de la gloria de Dios. Así que toda la bendición que Jesús recuperó y esta salvación tan grande es para que su gloria se manifieste en esta tierra. Y ahí pueden recordar en Deuteronomio 28 las bendiciones que vienen a los que le obedecen. Salmos 34:9 dice, y esta es una gran promesa: temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Así que el Señor es el que nos bendice y Él con el derramamiento de su sangre también recuperó nuestra economía. Ahora vamos a hablar vamos a Salmos 22:16, porque está hablando la palabra de Dios ahí en Salmos, pero refiriéndose a Jesús. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Salmos 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Jesús derramó su sangre también a través de sus manos y sus pies que fueron traspasados, que fueron clavados ahí en la cruz. Hablando de las manos, vamos a Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
quiero aclarar algo, que esto que dice aquí de que tomarán en las manos serpientes, no se refiere a una secta por ahí que tienen serpientes venenosas y es en que la gente las toque a ver si tiene fe o las coja a ver si tiene fe. Está hablando de que Jesús recuperó la autoridad para nosotros, la autoridad que Dios le había dado a Adán para que señorease sobre la creación. Que además el Señor nos dio autoridad sobre las serpientes que representan al enemigo. Recordemos a Satanás que se metió en una serpiente para tentar a Eva. Estamos teniendo autoridad sobre el enemigo, autoridad sobre el pecado, autoridad que nos ha sido recuperada y aún el Señor extiende su autoridad para que pongamos las manos sobre los enfermos como Él lo hacía y los enfermos sanen. Jesús recuperó nuestra autoridad. Con las manos es como alabamos al Señor y lo adoramos levantando nuestras manos. Cuando extendemos nuestras manos podemos dar, podemos ayudar. Las manos se abren para amar y para acariciar. Las manos se mueven para trabajar y para crear, para producir, y son el instrumento de Dios para sanar. Así que esa autoridad que Adán perdió por causa del pecado, Jesús la recuperó para nosotros y aún la ha extendido para imponer las manos sobre los enfermos y que sanen, así como vimos que Jesús recuperó con sus llagas nuestra salud, nuestra sanidad. También Jesús derramó su sangre a través de sus pies traspasados. Josué 1:3 dice: yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esa posesión de la tierra prometida que el Señor prometió a Josué, ya se lo había dado a Adán previamente en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, llenad la tierra. Todos los hombres y las mujeres, el hombre y la mujer, Adán y Eva, y después toda la descendencia que Dios quería hacerse, formarse un pueblo para sí, ya Dios le había dicho que llenaran la tierra, que avanzaran, que cubrieran la tierra con su descendencia. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entonces el hombre se apartó de Dios y Dios escogió a Abraham y formó a un pueblo para formarse de nuevo una descendencia para Dios. Ese pueblo de donde viene el Mesías y después extendió su misericordia sobre los que no somos judíos, a ese pueblo le fue dada la tierra prometida. Y entonces el Señor vuelve a dar la promesa de que todo donde pise su pie, será dado para ellos. Bueno, el Señor, a través de derramar su sangre, a través de sus pies, nos recupera esa posesión de la tierra prometida. El Señor nos lleva a poseerla, pero no solo físicamente, como vemos que el pueblo de Israel está establecido en esa tierra que tanta gente le está peleando. Pero veamos Efesios 6:15. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La tierra es para el Señor y ahora la iglesia está tomando posesión de esta tierra a través de predicar el evangelio. A algunos cristianos les está costando aún su vida y la de sus familias,
Pero cuanto más los persiguen, más hombres y mujeres se convierten a Cristo por su testimonio. Con el Evangelio estamos estableciendo el reino de Dios en esta tierra como el Señor prometió. Y Dios está entregando la tierra a sus hijos, pero no solo a través de esta obra evangelística directamente como misioneros, sino ahora lo está haciendo posicionando Dios a sus hijos, como hablábamos, en la educación, en las naciones, en los gobiernos, en las empresas, para llevar el Evangelio a toda criatura, a todo nivel. Por eso es necesario que como iglesia demos testimonio, no solamente hablando el Evangelio, sino con nuestra propia vida, para establecer el reino de Dios como reyes y sacerdotes. ¿Cómo sería la tierra si los verdaderos cristianos actuáramos en todo lugar de esta manera, en las empresas, en los gobiernos, y como familias del reino verdaderamente impactáramos a las naciones? Tenemos como ejemplo a José, que él en el gobierno pudo poner en alto el nombre de su Dios. A Daniel igualmente estuvo dando testimonio de quién era Dios, de la integridad de un hijo de Dios. Tenemos a Esther, a todos ellos casi les cuesta la vida. A Abigail, tenemos esas mujeres valientes obedeciendo a Dios y a través de su testimonio salvándose pueblos, salvándose familias, salvándose el pueblo de los judíos que habitaban en ese lugar. Ahora, el último lugar donde se derrama la sangre de Jesús es en su costado, en su corazón, en su costado que fue traspasado. Dice la palabra de Dios en Juan 19, del 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, estaban celebrando la Pascua, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Recordemos que Jesús fue crucificado y a los lados de él otros 2 ladrones, que también eran judíos. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Jesucristo puso su mismo corazón para salvarnos y lavar nuestro corazón de iniquidad. Isaías 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor, dejad de hacer lo malo. Verso 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso dice la palabra de Dios, que en 1 Juan, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como el agua es símbolo, Dios lo ordenó que se lavaran los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que se lavaran y después se pusieran las vestiduras. Así como Jesús lavó los pies de sus apóstoles en la Pascua, como un símbolo de la santidad que debían llevar ese evangelio por todo el mundo. El mismo bautismo en agua es un símbolo de la conciencia, de la intención de nuestro corazón por esa santidad, por ese vivir obedeciendo a Dios, por ese ser lavado con la sangre de Jesús. De esa manera el corazón mismo de Jesús se derramó para salvar nuestras almas.
Dice Apocalipsis 12:10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Se acabó el acusador. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que militan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Pero el Señor Jesús pagó el precio de la maldición, pagó el precio de la paga del pecado, es la muerte. Pagó el precio para hacer huir a nuestro adversario, el diablo. Ya nadie nos puede acusar porque Jesús es nuestro Salvador. No descuidemos una salvación tan grande. Y tú que estás escuchando este mensaje, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Muchas gracias por conectarte. Gracias por compartir este mensaje. Te esperamos el próximo viernes y declaro bendición sobre tu vida y te deseo una hermosa semana llena de la gloria de Dios. Y recuerda, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Dios te bendiga.